Hola amigos de las charlas mexiquenses, buenas tardes, noches. Alfonso Bravo, buenas. Hola Leonel, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos y vernos y compartir nuestros programas. Estamos hoy en esta charla mexiquense en una semana después prácticamente de que fue el meeting de las corcholatas, como se le ha llamado últimamente, ¿no? En, en Toluca, después de la elección de gobernador en 6 estados. Y una vez que ya ha pasado la polémica de que a quién le fue mejor, pues ya todo el mundo enfila las baterías a las elecciones del año próximo en el Estado de México y en Coahuila, donde siempre ha gobernado el PRI. Entonces vinieron a Toluca los diferentes candidatos, hicieron su show mediático y también hubo ya un anuncio de convocatoria para el Estado de México. Primero, ¿qué significa, Alfonso, para ti, o qué análisis le das al hecho de que hayan venido a Toluca a pasearse las corcholatas y hablar de ese tema? Y luego ya pasemos al tema del Estado de México. Bueno, yo creo que ellos mismos nos lo dijeron, lo han dicho varios comentaristas. El tema real es hacer fuerza, demostrar su fuerza ante el gobierno del Estado de México para decir que vienen por él, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, claro, en un evento, yo diría adicional, la promoción de las corcholatas, ¿no? Aquí Pero hemos hablado ya de hace un buen tiempo que hay una alianza estratégica entre Sheinbaum y lo que es Texcoco, que le hemos llamado Tenochtitlan Texcoco, pero creo que de manera inteligente la Morena Nacional, digámoslo así, decidió que cada candidato iba a llevar a sus 2.500 personas para que no hubiera cargada, porque, y esto lo enlazo al tema del Estado de México, porque si hubiera habido libre acarreo, ¿no? Lógicamente el grupo de Texcoco se hubiera apostado más sobre el lado de Sheinbaum y hubiera aparecido como la más poderosa. Pero con esta decisión de ponerlo en tres partes, pues tanto Ebrard como Adán Augusto, pues trajeron también su porra y no se vio tanto la fuerza. ¿Por qué lo digo? Porque también durante este meeting, Mario Delgado anunció que ya va a haber convocatoria, en 10 días dijo que salía, y que ya por el mes de julio ya iba a haber abanderado de la defensa de la cuarta transformación, lo que en todos los estados lo han hecho y siempre se terminan convirtiendo en candidato a gobernador. ¿Qué te parece estos sucesos? bueno, algunas aclaraciones interesantes. Tú conoces perfectamente bien Toluca, conoces perfectamente bien la explanada del Teatro Morelos, se conoce muy bien, y no da para 7.500 personas, es decir, no da para 2.500 para cada uno, Sí, es muy pequeño. es pequeño el lugar. Es un lugar que sirve para manifestar fuerza, pero realmente si sabes los números, sabes perfectamente bien de lo que estabas hablando, ¿no? Entonces yo pensaría que en ese contexto, realmente la intención era demostrar músculo y dar los primeros pasos a, a este tema de la designación, no digamos elección de candidatos, sino la designación de candidatos, eh, junto con un evento previo del que poco se ha hablado, pero que es mucho, que es el famoso desayuno que se dio previo al movimiento, Uh -huh. que curiosamente tampoco estuvo Ebrard, ¿no? No, sí estuvo, sí estuvo, sí estuvo. En Monreal ese que no estuvo. No, Ebrard no estuvo. Llegó No, debe tarde al entrar. desayuno.
Ah, ok, No, bueno, pero sí llegó, yo no lo lo vi tenía entrar. muy en cuenta, Ajá. no lo tenía muy en cuenta, Ok. lo cual quiere decir que Ebrard también no está muy bien en los cálculos del equipo del poder, ¿no? De hecho, nada más un comentario, decir, está diciendo que en Monreal en una entrevista señaló que le dijeron los que estuvieron adentro que el que llegó a decir la línea de las fechas, el tiempo, las dos encuestas presidenciales, los 10 días para la otra fue Adán Augusto, que en ese desayuno no fue ni siquiera Mario Delgado el que llevó la voz cantante, sino Adán Augusto, que como ya sabemos es el 2 y entonces el que le dio la indicación fue el 1. Así es, señor. Bueno, es una parte interesante para poder decir. Vinieron a demostrar músculo y vinieron a ponerse de acuerdo en tres cosas muy importantes, a mí se me hacen importantes. Una, la elección que se hará del coordinador de la 4T o el siervo mayor para conducir el proceso del Estado de México, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es un acuerdo interesante. Se supone que saldrá la convocatoria para que esto se lleve en los primeros días de agosto. No sé si estás de acuerdo conmigo. La segunda es la renovación de todos los comités de Morena, lo cual implica verdaderamente, ahora sí vamos a hablar de una transformación, cambiar todos sus cuadros en aras al 2024, ¿no? Y ahí entra el dilema de quién va a quedarse con el control en el Estado de México. El que más ruido ha hecho, el que más movimiento ha hecho y el que más control político tiene es el GAP, el Grupo de Acción Política de Texcoco, que tiene básicamente el control del partido y tiene el control de los legisladores. Pero con estos cambios se vislumbra que la balanza puede cambiar, sobre todo porque se dice, yo no estoy todavía totalmente convencido, pero se dice que Higinio ya no va a ser el electo. Si eso sucediera, va a haber una transformación muy grande. Coincido contigo en que es lo más importante es el cambio de las dirigencias. Yo creo que es el tema importante. Ahora va a haber, Ginio hace movimiento esta semana, ¿no? Higinio el fin de semana ha amenazado, ahora sí en la esplanada del teatro, no del teatro, yo digo, no en el patio del Teatro Morelos, sino en la Plaza de los Mártires, ¿no? En el Zócalo dice que va a meterle mínimo 20,000 para demostrar que los mexiquenses de corazón, que se llama la agrupación que inventaron entre comillas, te digo dónde se está usando ese nombre, pero mexiquenses de corazón es la fachada con la que están impulsando Higinio y dicen que van a llevar 20,000 gentes. Sí, yo creo que Ginio se está moviendo, pero en la misma reunión del domingo pasado, los tres texcocanos, digamos, hicieron su acuerdo de unidad, ¿no? Yo no lo descartaría. Yo digo que ahí lo que está jugando más bien es el conservar el poderío del GAP en el Estado de México. Por eso, pero no es lo mismo, ahora sí que hablando de números, el 1, el 2 o el 3, ¿no? No es Ah, lo mismo. claro, O sea, no sé si coincides conmigo. Dos temas que van de la mano. Uno, el que se ha movido, el líder verdadero del grupo, no es Delfina ni es Horacio. El que verdaderamente tiene el control político de Texcoco y el GAP se llama Higinio Martínez. Hoy su operador principal es Mauricio, que está en la, ¿cómo se dice? En la diputación local, de la coordinador de los legislatura. diputados de Morena. Como grupo político, pues está bien que le toque a Horacio o que le toque a Delfina.
Pero pues seamos realistas, no es lo mismo que le toque al 1, que le toque al 2 o que le toque al 3. Y en la medida que no le toque a Higinio, yo creo que Morena va a tener ahí un movimiento difícil, creo yo a mi juicio, que sería un error de parte de Morena o esa encuesta, darle la candidatura ya sea a Delfina o a Horacio, porque el control político, la fuerza, los amarres, los juegos, las tiene Los Higinio. trae, los trae, los va a conservar a pesar de todo. Y si no le dan la candidatura, yo creo que independientemente de los acuerdos de unidad, va a lastimar la fuerza de Morena en el Estado de México. Claro. De hecho, él ha dicho ya casi lo mismo que dice Monreal sobre la encuesta, ¿no? O sea, que encuestas no, porque esos pues me las van A a manejar. truquear. Y aquí surge un tema interesante. A raíz de estos movimientos, bueno, no sé si a raíz, porque, bueno, más bien yo digo, no a raíz, yo creo que se juntaron por fechas. No creo que sea una reacción a lo que pasó el domingo, porque como dices tú, pues llevaron a Carreras de Tabasco, ¿no? Al meeting, entonces, pero hay datos interesantes. El PRI, o más bien, el gobierno del Estado, que finalmente es del PRI, toma una decisión muy importante de hacer su tercer cambio en la Secretaría de Gobierno, ¿no? Y quita a un hombre que a la fecha, o al día de hoy, por lo menos lo que yo le he rastreado, no ha hecho más que poner una foto de él en bicicleta en su Twitter. Ernesto Nemer, lo quitaron. Fue un movimiento que no se ha terminado de leer bien, pero es un movimiento que habla de que Alfredo del Mazo y el PRI están trabajando. Y hay una foto muy simbólica también donde están básicamente mujeres junto con Alfredo del Mazo como diciendo aquí está la línea, ¿no? Que todo indica que es o Ana Lilia o es Alejandra del Moral. Bueno, si lees las palabras de Del Mazo, durante el evento, a la que más se refirió fue a la mamá de los dos bebés, ¿no? Que hemos dicho aquí que es la que tiene un padroncito de 5,000, perdón, de 500,000 Pues sí, tarjetitas, ¿no? ¿No? Lo interesante aquí es que, como lo venimos diciendo aquí en las charlas mexicanas, a partir de que acababa la elección de los 6 estados, todo se concentraba aquí y en el país. Pero la lucha del país estamos viendo que se va a dar acá, ¿no? Cuando haya ya ungido el candidato, pues lo primero que van a hacer van a venir todos acá al Estado de México. Ciertamente irán a Coahuila, pero la fuerza estará aquí. ¿Y por qué? Porque yo creo que ellos ven más difícil ganar Coahuila que ganar el Estado de México. Pero me parece que están menospreciando la posibilidad, o más bien no la posibilidad, sino la fuerza de la estrategia del PRI, del Mazo, y también creo que están minimizando la fuerza que el PAN ha ido agarrando, no tanto por el Estado de México, sino por el impulso nacional que ha venido forjando y que hoy todo el mundo Así, reconoce como el partido que compite contra el PRI, contra Morena, ¿no? Entonces, así me es, yo parece, creo. sí, adelante. Sí, yo creo que el PRI está haciendo unos movimientos interesantes. Me llama mucho la atención la figura del nuevo secretario general de gobierno, un hombre con experiencia política, muy ligado a Miranda Nava, lo cual es como ratificar muy ligado al grupo del expresidente Peña, ¿no? Que en este escenario yo digo que más que expresidente es el exgobernador Peña, ¿no? Que tiene todavía aquí el control en las decisiones. De hecho, hasta dicen que lo van a visitar seguido a España, ¿no? Para Así platicar es. con él y el tema, ¿no? Es decir, este exgobernador tiene ahí. Y también aquí surge un tema que yo creo que también los analistas no han
no le han dado entrada porque se habló de un pacto desde el principio de la campaña misma de López Obrador, Anaya, Mid, aquella historia del pacto, que se dice que era un pacto de no agresión, ¿no? Yo tengo mi duda o mi interrogante si en ese pacto de no agresión no incluye un capítulo que se llama Estado de México y que leyendo ese capítulo del Estado de México diga, yo, cuarta transformación, López Obrador, voy a dejar pasar para que te quedes Peña Nieto y PRI con el Estado de México. Yo pienso que puede ser un capítulo, es decir, yo creo que puede estar invertida la maniobra esta malvada de que decíamos hace 8 días de que si entregarán la plaza. Yo pienso que un capítulo de ese acuerdo, Peña Nieto, López Obrador, puede ser el Estado de México, pero para que lo gane el PRI. Yo no veo al PRI entregado a perder, ¿eh? Es más, yo veo más movimiento cada vez más fuerte por parte del gobierno del Estado para consolidar su fuerza y consolidar sus estructuras. Eso es lo que yo estoy viendo. Y por eso yo digo que Higinio, yo pienso, pues, es una hipótesis, ¿no? Yo pienso que Higinio ya lo leyó así, por eso está tan desbocado. Porque sería muy fácil lanzar a Delfina, que es una candidata, con todo respeto que merece la maestra, una candidata gris, ¿no? Una candidata que no trae power en sí mismo, que Higinio Martínez, pues va, en lugar de meter el acelerador, pues va mejor a llevársela tranquila, ¿no? Y hay que recordar también, con todo el respeto que merece el senador, también tiene una sombra, ¿no? Que se llama Priginio, ¿no? Entonces, las cosas no, a mi juicio, pueden ser el capítulo por el otro lado. Y también un último caso, en este parte. El PT, el verde, no han dicho, esta boca es mía y yo también quiero jugarle. Lo más lógico es que se junten ahí. Pero también puede ser una jugada magistral, que el verde lance su candidato por su cuenta, en el entendido de una alianza estratégica también con López Obrador, para cumplirle a Peña Nieto. Así es. Y yo no dejaría de considerar los constantes movimientos que está haciendo Acción Nacional y muy concretamente Enrique Vargas del Villar, ¿no? Que se mueve fuerte, 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 y que yo no sé si tiene presente Enrique, pero me queda muy claro que ellos sí están pensando en la alianza, ¿eh? No, claro. A mí me parece que lo que ha pasado estos días ha fortalecido la posibilidad. Y más si esa hipótesis que yo lanzo fuera a ser cierta, pues más forma de conseguirlo es haciendo la alianza, ¿no? Haciendo el Así pacto. es. Porque yo pienso que, de hecho, no cambia las cosas. O sea, creo yo que la posibilidad de que Morena retenga la presidencia de la República no depende en lo absoluto de que ganen el Estado de México. Les ayuda, sí, por supuesto, pero no los hace bajar un escalón en las posibilidades. Así es. Y tampoco al PRI lo hace necesariamente ya con un pie en Palacio Nacional o a la Alianza. Es un episodio importante, fundamental, que tiene que ver sobre todo con el ánimo, ¿no? De, gané el Estado de México el más grande. O burlarte de, no, perdiste. Pero en esencia va a haber un competidor de cada partido, de cada grupo, de cada bloque, y que se va a cerrar la elección independientemente de quién gobierna. Es decir, yo en mi caso, tú en tu caso y todo el mundo creo que cuando votas por un partido político y más para presidente de la República, un candidato o candidata, no estás pensando si tiene 21 gobernadores, 20, 18, 14, 13, 1, 9 o 7, ¿no? Es decir, Claro. no es a mi juicio factor decisivo para lo que va a pasar en el 2024.
Tan es así que no fue determinante en el 18, ¿no? ¿No? Cuando Fox gana la presidencia, un año antes había ganado el PRI, el Estado de México con Montiel, ¿no? En el 2006 gana Felipe Calderón la presidencia de la República, en el 2005 la había ganado, ¿cómo se llama? Peña Nieto, ¿no? Y ahora, pues gana López Obrador la presidencia y un año antes había ganado Del Mazo. Del Mazo, con una candidatura también cuestionada de Delfina, ya lo platicamos aquí en los primeros programas, de quién sabe qué pasó también aquella vez en aquella elección. Entonces, bueno, simplemente está puesta ahí la duda de que a lo mejor hay un capítulo de ese pacto Peña-AMLO para que el Estado de México se quede en manos del PRI. Y hay unos que lo están leyendo, como Enrique Vargas, y quieren aprovechar también eso, ¿no? Porque eso puede catapultar. Ahí sí, personalmente sí catapulta políticamente para el siguiente sexenio a quien quede de gobernador del Edomex, eso sí. Claro. Habrá que ver, yo no sé si haya un capítulo en el pacto, pero creo que aún no habiendo un capítulo en el pacto, será parte del planteamiento del presidente López Obrador y de su relación con Peña, ¿eh? No lo dudes. Ok. Por último, yo te preguntaría, Ernesto Nemer, ¿qué pasó con él? ¿Por qué está como que desaparecido tan fácilmente del mapa? El tema de la inseguridad que avanzó mucho fue el que lo que lo tumbó. Fue una estrategia por temas de gobierno y no por temas de política electoral. ¿Nemer se va a quedar quieto? ¿Qué va a pasar? Mira, hay muchas versiones que más bien es desde el tema electoral. Hay muchas versiones que dicen que el tema es electoral. O sea, ¿que va a competir él? Que Nemer no quería entender que la jugada no iba por ahí, ¿no? Y entonces lo quitan por necio. Hay muchas versiones. Parece ser que Nemer. Tan es así que no se trata de un enroque, de un cambio. Y estás hablando de un hombre que ha permanecido en las estructuras del poder a lo largo de ya más de 3 sexenios con los gobernadores, ¿no? Claro. No más, Clave, mucho más. viene desde Emilio, luego viene Incluso estuvo en la comisión electoral, en el IFE, con Emilio Chefet. por eso viene desde Emilio, viene desde Emilio, Montiel, Peña, El Mazo, 4 sexenios. Claro. Y ha Muy estado bien. en diferentes cargos. Y fue coordinador de campañas. Y eso de repente desaparecerlo, más huele a castigo que a prepararlo para la campaña, ¿no? Digo, porque si hubiera sido así para la campaña, pues ya lo veríamos, ya lo hubiéramos visto hacer un par de reuniones, un cafecito, que lo vieran tomándose un cafecito con X, Y, Z, pero no, está fuera de la movida. Bueno. Parte la apuesta sigue igual, ¿no? Parece ser que para el Estado de México la candidatura va a ser mujer. Sí, todo indica que va con Del Moral, y es una candidatura que yo creo que será fuerte. Las encuestas últimas de esta semana del Massive Caller hablan ya incluso de que sin candidatos, ya la alianza PAN-PRD-PRI, aunque sabemos que el PRD probablemente no esté, es casi ya mayoría en contra de la otra, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar algo que quedó en el tintero hace rato. Normalmente en México creemos que son los políticos, sobre todo los de la izquierda, son muy originales, y no es tanto. Fíjate que hay una frase que hizo muy famosa López Obrador, con aquello de no robar, no engañar y no mentir. Bueno, si revisas los documentos del movimiento, del partido del MAS, el Movimiento al Socialismo de Bolivia, de Evo Morales, más de una década más atrás, ellos inventaron o pusieron una frase que era no robar, no mentir
y no ser flojo, así le pusieron ellos. Y acá los mexicanos lo readaptaron y dijeron, híjole, no ser flojo, como que se oye muy fuerte, y mejor le pusieron no engañar, ¿no? Pero es una frase, un lema que viene de parte de eh, Así de es. los, de los bolivianos. Y ahora, Hay este tema, ¿vale? hay un tema que quedará, no porque el tema de nuestras pláticas es el Estado de México, pero las elecciones en Bolivia, en Colombia, este fin de semana van a marcar una pauta en la historia de América también, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, ya se voy. Este asunto del mexiquenses de corazón, resulta que precisamente en Colombia, el candidato Rodolfo Hernández, que es el que le llaman outsider, ¿no? Si los invitamos, métanse al Facebook de este señor y van a ver cómo su estrategia de él desde la primera vuelta era rodolfistas de corazón, ¿no? Y casualmente ahora Higinio trae el tema de mexiquenses de corazón, ¿no? Se oye Entonces siempre hay bonito, una referencia en estos temas. Pero sí, sí es muy importante, sobre todo lo que va a pasar en términos del gobierno que tenga Colombia después, pero solamente el hecho de analizarlo electoralmente, el fenómeno de este señor Rodolfo Hernández, es muy interesante, porque es un fenómeno de un candidato que empezó rezagado aparentemente en tercer o cuarto lugar, y que empezó a dedicarse a atacar tanto al gobierno de Duque en este caso, que era digamos de derecha, o es de derecha en la óptica colombiana, por supuesto, ¿no? Y pero también atacar al Petro, que es el de la izquierda, tipo López Obrador, y diciendo que los dos eran grupos corruptos y del sistema. Y entonces fue avanzando, y hoy está a una nariz de ser presidente de la República con un discurso que le pega a los políticos tradicionales. Igual acá en México pudiera pegar algo así, entonces hay que estar pendientes. claro. Oye, Leonel, antes de irnos, si quieres lo dejamos para otros lugares, otro momento. Aquí hemos insistido, yo lo he marcado muy claramente, cómo los grupos de malandros avanzan apropiándose no solo de la distribución de drogas, sino exigiendo y controlando derechos de piso. Hemos hablado muy claramente del caso del Estado de México y yo culminaría diciéndote lo que ha pasado esta semana en Chiapas, lo que ha pasado esta semana en San Cristóbal concretamente, pero lo que ha pasado en Guerrero indican que teníamos o que estamos viviendo un momento, como dice el presidente, buscando que un solo grupo controle todo para que haya paz. Lo Bueno, apunto están los para el tristes siguiente. acontecimientos. Los tristes acontecimientos de Tezcaltitlán, ¿no? Que hubo ahí Así grave, es, un grave caso de violencia, ¿no? Por no así llamarlo de es, otro modo, ¿no? De balazos y no de abrazos. así es. Yo lo dejaría para el próximo tema. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches a todos.